ese terremoto espiritual. ¡Wow! Y mire lo que trae. Porque un tsunami tiene que traer esto. Estamos poniendo el lineamiento, luego pasamos lo que queremos. Que soplaba, el cual llenó toda la casa. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El cual llenó ¿qué? El cual llenó ¿qué? Un lugarcito. El altar. Una columna. ¿Qué llenó? ¿Qué llenó? ¿Qué llenó? Porque cuando viene un tsunami, lo arrastra todo, lo llena todo, lo tapa todo. ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? ¿Dónde fue el epicentro? ¿Dónde fue el epicentro? ¿Dónde fue el epicentro de lo que estamos leyendo? ¿Y dónde fue el epicentro aquí? ¿Dónde se la acabó? Creo que yo no apagaron. ¿La apagué no? ¿No se apagó solo? Creo que lo apagó solo. Lo apagué. Lo que pasa es que está habiendo un tsunami en mi vida. Y como hay un viento recio, entonces mi mano se mueve, mi cuerpo tiembla. Aleluya. Sigamos. Mira. Wow. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¡Oh! Y fueron algunos con un poco del Espíritu Santo. Y fueron todos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Oh. Y moraba entonces en Jerusalén judíos. Escuche bien, mire el tsunami, ¿dónde puede llegar? Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿De dónde estaban ahí? De todas las naciones. ¿De dónde estaban ahí? ¿De dónde estaban ahí? ¿De dónde estaban ahí? Y este tsunami que llegará sobre Global Visión tocará ¿qué? ¿Tocará qué? ¿Tocará qué? Voltea al que está el tsunami que Dios hará en tu vida. Tocará las naciones. Vamos a decir, tú tocarás las naciones. Vamos a decir, tú tocarás las naciones. Vamos a decir, tú tocarás las naciones. ¿Cuánto estamos listos para eso? Todas las naciones bajo el cielo. Cuando hablamos de conquista, vamos a reforzar esto poderosamente, porque hablamos a hablar de Jesús, que Jesús es Señor en toda la tierra. Y vamos a hablar ahí fuertemente sobre, ahí lo vamos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y hecho este estruendo, y hecho este estruendo, y hecho este estruendo, se juntaron las multitudes. ¿Qué provoca un tsunami? ¿Qué provoca Global Visión? Escuche, está cumpliendo una profecía acá. Cuando hay un tsunami, que todas las multitudes se acerquen, quieran ver lo que pasa en este lugar. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Cada vez que algo se está moviendo, que hay un tsunami, que hay un terremoto, pastores del mundo entero viajan y van para ver lo que está sucediendo, no buscando la unción, sino viendo lo que Dios está haciendo en ese lugar. Amén. Y lo que Dios estaba haciendo aquí, las multitudes empezaron a ser atraídas, las multitudes empezaron a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Oh.
Y estaban sorprendidos, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos. Y maravillas. Increíble. Maravillas. ¿Cuánto quieren que toda la gente se quede de ese modo? Diciendo, mirad, no solo Galileo, todo esto que se habla, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medios, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y toda la gente del mundo actual, en Frígia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando hay un terremoto espiritual, las maravillas de Dios empiezan a revelarse. El mundo empieza a ser tocado. El mundo entero empieza a congregarse. El mundo entero empieza a ser lleno del poder de Dios. ¿Cuántos quieren esto en el nombre del Señor? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo anhelan? Y estando todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un terremoto, en Lima, hermano, nunca había una lluvia fuerte. Cuando hay lluvia poquito fuerte, Lima empieza a escandalizarse. Hubo un temblor fuerte en Lima. Ese día había culto en la iglesia. ¿Se recuerdan cuando fue el terremoto ahí en Ica, en Pisco? Entonces empezó a temblar la tierra también en Lima y fue fuerte. Ese día abrió la iglesia católica, abrieron todas las iglesias y la gente corría. Y cuando yo me iba para la iglesia, porque me tocaba dirigir la oración y el clamor, porque fue un día miércoles que fue el terremoto, la gente, los que conocen Centro de Alabanza allá en Lima, saben que hay un parque frente a la iglesia. La gente corría y en el parque empezaron a arrodillarse y decir, Señor, ¿por qué? Perdónanos, Dios, amén. Ese es cuando hay un terremoto, la gente dice, ¿por qué? Y se doblega a Dios. Y la gente aquí en este terremoto espiritual estaban atónitos, estaban perplejos, no entendían y decían, ¿por qué? Porque Dios quiere traer un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Lo que se da en lo natural se lleva a lo sobrenatural. El epicentro sucedió ahí en el Hechos, capítulo 2. Y después de un terremoto natural, la tierra sigue ¿qué? Temblando. Y eso lo conocemos como ¿qué? Como réplicas. Diga conmigo, réplicas. Diga conmigo, réplicas. Hay réplicas que duran hasta un mes. Allí en Japón sigue temblando la tierra por un mes. Terremoto, epicentro, y la réplica se sigue dando. Escúcheme bien. El epicentro fue ahí en el aposento alto. Ahí fue el epicentro, ahí fue el terremoto, pero durante todo este tiempo se ha seguido habiendo réplicas de lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Sigue viendo réplica, el mundo espiritual se sigue moviendo, Dios sigue llenando, Dios sigue bautizando, Dios sigue restaurando. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Aleluya. Dale palmas al que vive. ¿Qué significa una réplica? A ver, ¿quién dice réplica? Ya no te vayas a lo que es un temblor o terremoto, pero ¿qué es una réplica? Un sacudón. ¿Ah? Un sacudón. ¿Ah? ¿Qué es una réplica? ¿Que vuelve otra vez? A ver. ¿Ah? Una repetidora, un eco, ¿cierto? Una réplica, por ejemplo. Yo hago aquí
un dibujo bien hermoso y bonito y bello. ¿Y aquí qué hago? No, la réplica no va a ser, no es como una copia solamente, sino que la réplica es algo similar o algo muy parecido al original. Entonces, lo que Dios quiere hacer en este tiempo es esto. Ese terremoto que hubo en el aposento alto es lo que Dios quiere hacer en este lugar. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? ¡Aleluya! ¡Dale palmas al que vive! Y como decía el pastor, es como un eco. ¡Oh! ¿O que tienen que responderme? ¡Oh! Réplica. La casa se llenó. Réplica para ese tiempo. Todos hablaron nuevas lenguas. Réplica para ese tiempo. Todos estaban atónitos y perplejos. Réplica. Y todas las naciones se juntaron y se congregaron. ¿Cuántos creen que eso es posible en este tiempo? ¿Cuántos creen que eso es posible en este tiempo? Acerca de eso, de las réplicas establecidas en este tiempo, hay un joven llamado Evans que a sus 26 años de edad le creyó al Señor allá en Gales, Inglaterra, y unos avivamientos de este ciclo y empezaron las réplicas. Usted sabe que Inglaterra es una cuna también fuerte del Evangelio, y Dios usó a un joven llamado Evans para traer todo un avivamiento ya de ese ciclo hacia aquí adelante. Entonces, lo que sucedió en Hechos se estaba cumpliendo allá en Gales, Inglaterra, como un hombre. Así que Dios está buscando un hombre, una mujer. Dios está buscando uno que quiera traer un avivamiento. Dios está buscando uno que quiera tener un terremoto en su vida. Dios está buscando uno que quiera que suceda un tsunami en su vida para transformar la tierra. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Ahora, es una réplica en Inglaterra, pero en 1906, en Estados Unidos, ¿sí? En la calle conocida como la calle Azusa, en 1906, sucedió otra réplica. Dios lo réplica. Dios lo réplica. Vamos, Dios lo réplica. Ahí en Los Ángeles, en esta calle sucedió algo increíble. Y en ese tiempo había un racismo total. Yo soy trigueño, a ver un blanco. Uno que sea gringo por acá. Uno más blanco que él. Acá hay uno más blanco que él. ¿Somos del mismo color? ¿No? ¿Quién es más trigueño? ¿Quién es más trigueño? ¿Ah? ¿Me está diciendo negro? Me despreciaste por negro. Yo te quise por blanco. Y en ese tiempo, en 1906, en los Estados Unidos, no se podían ver por ninguna manera. Había un racismo total. Había de la clase de la aristocracia y de la peor clase vulgar también. Negros entre blancos no se podían ver. Habían judíos y también eran tenidos por poco. Habían algunos latinos y no se podían ver. Los americanos veían a los latinos como la última rueda del coche, como lo peor de lo peor. Y escuche bien, los negritos como nosotros vivían en un estado y los gringuitos pitucos como él vivían en otro estado. Y no se podía ver. Había una división. Miren la división. Los pitucos y lo que nos queda. No creo que vaya para allá, eres tú, sí. Y no se podía ver.
Pero un joven de raza negra, le creyó al Señor que había habido un terremoto en Hechos capítulo 2, ahí en el aposento alto, y que esa réplica se seguía dando aún en 1906. Sabían que Dios era el mismo. Entonces ese hombre se levantó de raza negra y Dios envió a su espíritu, empezó a predicar poderosamente y los gringos vinieron. Ahora vengan los latinos, venga, tres más, venga, corra, cabrón. Uno con cara de judío. Y empezaron a abrazarse y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y ahí empezó las iglesias pentecostales de este tiempo. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Esto es historia real. 1906. Y ahí nace todo el movimiento pentecostal. Hasta ahora. De una réplica de lo que le creyeron. Que años atrás había sucedido en el aposento alto. ¿Cuánto dicen amén por eso? Un año antes. Miren, esto fue tremendo en Azusa, fue poderoso, porque se empezaron a juntar. Ya no había entre negro y blanco igual. Ahí el negrito le decía: ¿qué color es tu piel? Blanca. ¿Qué color es mi diente? Blanco. ¡Ya, igualito! Y todos empezaron a decir: porque eso solo Dios lo puede hacer. Cuando hay un terremoto, cuando hay réplicas, cuando hay tsunamis espirituales, porque cuando Dios desciende hay cambios. ¿Cuántos lo están entendiendo en esta mañana? ¿Sí? Un año antes que el pueblo de Israel sea considerada como nación, el mismo año, o esto es profético también, el mismo año que los diferentes judíos volvían a su nación y declarada nación Israel, 1948, el año en que Israel fue proclamada como nación, el pueblo de Dios. Dios levantó una mujer poderosamente el año 1948, Kathryn Kuhlman, santo Dios. Y Dios trajo un avivamiento con esa mujer tremenda, porque ahí Dios había traído avivamientos más de salvación y de unidad, pero con Kathryn Kuhlman trajo el movimiento y el avivamiento de los milagros y los prodigios. Amén. La gente del mundo viajaba para estar en ese lugar. Dice que la gente llegaba 2 de la mañana a hacer la fila en ese lugar para que Kathryn Kuhlman aparezca como a las 7 de la noche. Y no parecía Kathryn Kuhlman, y la gente estaba a las 2 de la mañana y la gente ya estaba siendo embriagada por el Espíritu Santo, haciendo su coro ahí, y Dios empezó a moverse poderosamente. Una réplica de lo que sucedió en el aposento alto. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Y ese avivamiento duró hasta el año 1972. Poderosamente Dios usando a esta mujer. Y en uno de esos eventos estuvo Benny Hinn. Y se embebió de esa unción fresca y poderosa. Y Dios empezó a usar a ese hombre también con señales, milagros y prodigios. De pronto hay gente que no le simpatiza una y otra cosa, pero eso es lo de menos, porque el creyente es especialista. Miren, la última parte de lo que leímos. Miren acá. Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de voz. Esto se cumple, la Biblia es clarísima, es total. ¿Sí? Hay un dicho que dice acá en Perú, pastores, que el enemigo de un peruano es otro peruano.
Y en el mundo espiritual, el enemigo de un cristiano es otro cristiano. Sí, es verdad. Miren lo que hubo acá. Toda la casa se llenó, hubo un avivamiento. Dios estaba haciendo. Y otros, unos cuantos dijeron: ¿qué va a hacer eso de Dios? ¡Están borrachos! ¡Se han zampado! ¡Se han amanecido chupando! ¡Fíjate que te usted! Hace más de 2000 años ya había eso. Amén. Y ahora cada vez que Dios trae un avivamiento sobre la tierra, cada vez que Dios está usando un hombre de Dios, nosotros ¿qué decimos? ¡Ah! ¡Es de Dios! ¡Está lleno de mosto! ¡Santo Dios! Pero la Biblia dice que por los frutos lo conoceréis. Cuando viene un tsunami y cuando es de Dios permanece. Lo que es del diablo no permanece, pero lo que es de Dios trae avivamiento, enciende. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, como esta gente, digo, están borrachos, están ebrios, están zampados, ¿quién se levantó? ¿Quién se levantó? ¿Quién se levantó? El que había sido parte del terremoto. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Quién se levantó? El que había estado en el epicentro. ¿Quién se levantó? El que había estado en el Congreso. ¿Quién se levantó? El que estuvo en el terremoto. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? ¿Quién se levantó? El que fue parte de saborear la unción de Dios. Esa gente es la que se levanta. ¿Dónde está esa gente que se quiere levantar? ¿Dónde está esa gente en este tiempo? ¿Dónde está esa gente? ¡Aleluya! Se levantó. ¿Y qué? ¿Y qué? Y le cayó la boca. ¿Y a quién leyó? Al profeta Joel. ¿Y qué dijo? Escucha, este terremoto ya estaba profetizado. Este terremoto ya estaba dicho. Y hoy se cumple esa palabra. Y los que estaban criticando fueron parte de los 3000 que ese día reconocieron a Cristo como su Salvador personal. ¿Cuánto dicen amén por esta palabra? ¡Aleluya! Porque cuando en la iglesia empieza a producirse un tsunami, hasta los críticos se convierten. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén por esta palabra? Todos somos parte de este gran avivamiento. Dame un fuerte aplauso, Señor, mientras yo me toco. ¿Hasta aquí le foto? No, la tarde sí. Ya está dicho. Muy bien. Ahora, escuche bien. La gente se había unido. Aquí la gente se había congregado más por una fiesta. Pero de pronto Dios sorprendió en esa fiesta. Amén. Acá hay mucha gente en Cusco que se reúne por la fiesta. Entre junio y julio viene gente de todo el mundo. Y todo el año, mire, esto es profético. Escucha aquí. En ninguna otra parte del Perú viene más gente de todo el mundo que no es en el Cusco. El que tiene oídos para oír, oiga lo que la Escritura dice. En ninguna parte del Perú, no estoy hablando de otras naciones, solo de Perú, en ninguna parte del Perú viene tanto turista o es más representada a las naciones que no es Cusco. Y en ninguna otra parte del mundo estaba más gente reunida
porque dice que estaba la gente de toda la tierra, de todo ese mundo en ese entonces. Había gente de Asia, del África y todas las naciones ahí reunidas. ¡Wow! Y en Cusco se concentran las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo no sé si el avivamiento vendrá por Lima. Lo único que sé que esto es profético. Solo ahí se reunían esa cantidad de gente y solo ahí se representaban todas las naciones de la tierra. Y solo aquí se representan, si no las naciones de la tierra, los continentes de la tierra. Porque acá vienen los de África, vienen los de Asia, vienen los de Oceanía, vienen los de Europa y vienen los de América. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque el año que yo vine acá, hace 7 años atrás, Pastor Julio, Pastor Esther, gracias por todo eso, vine con mi esposa, con mi hija Maricielo pequeñísima, y mi esposa estaba gestando de mi segundo bebé. Ah, no, perdón. Eso fue en Trujillo. No, mi esposa no estaba gestando, perdón. No, sí, estaba gestando, sí. Porque tengo fotos en Machu Picchu que mi esposa está con su barriguita y sí, ya me acordé. Y nosotros íbamos a hacer un tour solo por el Valle Sagrado, por este lugar. De pronto, presupuestalmente, no alcanzaba el dinero para ir hacia Machu Picchu. Pero como Dios siempre levanta, como dice el pastor Azunamita, ¿sí? Levantó a los pastores y nos bendijeron entonces. Y nosotros nos fuimos a Machu Picchu. Así fue, pastoreta, clarísimo, así fue la cosa. Y fuimos a Machu Picchu. Cuando fuimos a Machu Picchu, fue algo espiritual, hermano, porque ahí sucedió algo impresionante. Yo creo que aún mi ministerio cambió en ese entonces. Yo creo que hace 7 años para acá el ministerio cambió. Y usted me conoce, Pastor Julio, porque ahí por primera vez creo que me escuchó predicar. O ya creo que me había escuchado en un retiro que tuvimos, ¿cierto? En un retiro espiritual. Pero 1 o 2 veces, ¿cierto? 1 o 2 veces me escuchó predicar. Y entonces, ya el pastor quiso que pasemos por Cusco y le demos una mano, complementándose. Pero ese año, 7 años atrás, vine al ombligo de